tenemos el agrado y el honor, sí, por supuesto que sí, de contar con Teo Fernández, que ha venido en el contexto de la maestría para hacer la evaluación de los trabajos de taller de la maestría y a la vez poder tener esta sesión, que es el sexto evento MAP que hemos abierto al público en general. Estamos muy contentos de poder hacerlo con la presencia de Teo Fernández, y creemos que es ideal terminar con mostrar, tener la oportunidad de ver la obra de Teo Fernández, porque no solamente es una obra, vamos a decir, casi atípica en Chile, es decir, es uno de los pocos profesionales en Chile que puede decir que ha hecho toda su obra en base a recursos, casi todos. En un país como Chile, donde no es Colombia, o sea, la mayoría del trabajo se hace por encargo privado y no tanto por concurso. Y sobre todo demuestra que esta ampliación del campo disciplinar que pretendemos conseguir con la maestría, no solamente Teo ha hecho proyectos como tratar un río, tratar una playa, tratar un parque, que son cosas que por lo menos en Perú son todavía muy atípicas para ser hechas por un arquitecto, pero también tiene proyectos como la Quinta Normal, que es un proyecto del Bicentenario de Chile y que coincide con las preocupaciones que estamos teniendo nosotros de tratar de formular proyectos sostenibles que se enmarquen dentro de la problemática del Bicentenario de Perú. Entonces, yo creo que no. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a Lima. La idea de mostrarles parques como parte del trabajo de un arquitecto es porque tal vez derivamos hacia el paisajismo a partir de la planificación. Casi, yo recuerdo la frase de Colcas, después del concurso de la Villette. Ustedes, la mayoría, no habían ni nacido, pero en el año 85, el concurso que ganó Chumi, cuando dijeron, de alguna manera, con esto, el siglo XX culmina con la apoteosis del paisajismo por sobre la planificación. Es decir, hacia el siglo XXI, el paisajismo viene a reemplazar como mirada, como proyecto de territorio por sobre la planificación. De alguna manera, los parques son en ese sentido no solo la organización de un territorio, la organización urbana, sino que es también la celebración de un espacio público y la celebración del territorio de la vida urbana. No solamente la explotación del territorio, sino que la celebración social. Cuando voy a presentar primero el trabajo que hizo en torno al Parque Quinta Normal, porque de alguna manera el Parque Quinta Normal es
fuimos descubriendo que era de alguna forma un cierto sueño, en el sentido que el encargo parte como un encargo para celebrar por parte del Ministerio de la Vivienda en Santiago el bicentenario de la República. Y todos sabíamos que de alguna manera el Parque Quinta Normal había sido el lugar central de las celebraciones del centenario. Y parte del encargo del trabajo era también poner en valor aquella instancia de este parque. De alguna manera, el parque reunía en sí tres cosas que eran como fundamentales en la preocupación en estos años respecto a la ciudad. Es decir, la preocupación por el patrimonio en la ciudad, la preocupación por el espacio público y la preocupación por el espacio verde o sustentable. Ustedes se imaginan un Ministerio de la Vivienda que desde su creación fundamentalmente lo que había sido su preocupación, y es la preocupación casi de todos los organismos públicos en América Latina respecto a la ciudad, es la vivienda social. Dar y dar vivienda y la infraestructura básica, alcantarillado, agua, etc. Celebrar el bicentenario en el 2010, de alguna forma trataba de entender que no es que la ciudad no fuese vivienda social o no fuese una preocupación, no fuese tampoco la infraestructura básica, el alcantarillado, etc. Pero era también celebrar el espacio público y la ciudad como un evento, digamos, social. Con preocupación por esos tres temas, que son temas que hoy en día han pasado a ser fundamentales en la discusión de la ciudad. Entre otras cosas, cuando le propusimos al Ministerio celebrar o hacer, porque la verdad es que la idea fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Pues como regalo a la ciudad de Santiago o como encargo. La primera cosa fue saber de qué se había tratado la Quinta Normal y por qué estábamos poniéndola en valor en ese medio. El Parque Quinta Normal, fuimos descubriendo, había sido un encargo, más bien un autoencargo de Claudio Gay, un botánico francés en el año 1824 en Chile, frente al gobierno de Chile, en que les dice, yo puedo contarles a esta nueva república cómo es su país. Háganse una idea, después de la guerra de la independencia, ¿verdad? En general, con una aristocracia criolla que se había formado en Europa, ¿verdad? A Santiago llegan Andrés Bello, la gente que venía de la tierra del Perú, pero en Chile se produce en 1824 una cierta estabilidad, ¿no? Y las presidencias de la República no saben dónde están, no saben qué tamaño tiene el país, ni siquiera cuál es su país, dónde está la frontera, ni qué contiene. Claudio Gay, que es un discípulo de Humboldt, que ha venido con cartas de Humboldt, junto con Rugenda, dos personas que pasaron también por el Perú, ¿verdad? Tiene esa visión humboldtiana, ¿verdad?, de la correspondencia entre territorio, producción y sociedad. En el fondo, los principios de la ecología en ese tiempo. Las naciones americanas también empiezan a preguntarse cómo nos diferenciamos. En el fondo, América, ¿verdad?, tiene más o menos una misma
religión, una misma raza, un mismo idioma, y a excepción de países como Perú o México, una población relativamente homogénea. ¿Cuál es la manera de diferenciarse un país? Entonces descubren en el territorio, en la geografía de cada país, una manera de tener un cierto nombre, un cierto énfasis. Esta idea, ustedes saben que Humboldt hizo el viaje por América, básicamente Venezuela, Colombia, Ecuador, y llegó aquí a Lima buscando un barco que lo iba a llevar a Australia. Sin embargo, él llegó después de que el barco ya había partido, así que tuvo que volverse, digamos. Y escribió este gran libro sobre la América tropical. Y hay que darse cuenta que, en general, todos los países de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, etc., habían tenido los dientes largos durante 300 años que no se les permitió conocer a América. No entendían cómo España había sacado tanta riqueza de un lugar tropical, ¿no? Donde cómo podía darse la vida en un lugar en los trópicos, ¿no? Porque la noción que se tenían los europeos era del trópico africano. Es Humboldt el que descubre que debido a la cordillera de los Andes, la altura, la corriente de Humboldt, etc., podemos vivir, como ustedes viven, en el Perú, con unas temperaturas dentro de los rangos más vivibles, incluso a grandes alturas, ¿no? O al revés. Y, por ejemplo, siempre en todas las representaciones de América aparece el Chimborazo, que se pensaba en ese tiempo que era la montaña más alta del mundo, ¿no? El Chimborazo es nieve en pleno trópico, ¿no? Algo que era como inentendible, ¿no? Este cuadro de Church, el pintor paisajista americano, es varios años después, es de 1854, en realidad cuando ya se empieza a publicar por parte de Claudio Gay la historia de la fotografía de Chile, ¿no? Este cuadro, que fue expuesto en el año 61 en Nueva York, miren cómo está expuesto con la imagen de Washington, de Franklin y de Adams, aquel que dijo América para los americanos, ¿no? En Nueva York entendían que este cuadro, el corazón de los Andes, representaba de alguna manera esa América. Una América con una... Estos son pintores humboldtianos en el sentido de que la representación de la naturaleza es casi de un atlas botánico, es francamente exacta, ¿verdad? Y muestra, ¿verdad?, esta América con, incluso el Chimborazo no está puesto en el centro, ¿verdad? Muestra un lugar casi vivo, un lugar con un cierto grado de misterio, etc., ¿verdad? Y se celebra como en esos términos. Ahí están dos cuadros comparados. Arriba es un cuadro hecho por Rugenda en Valparaíso, Chile, en un minuto en que se juntan en ese lugar Claudio Gay, Rugenda y Darwin. Si lo comparamos con el cuadro de abajo, aquí está el Chimborazo y aquí está la Aconcagua. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos en el centro del mundo, en el pleno Ecuador, y casi se ve un territorio enorme, pero lo sabemos enorme por la cantidad de detalles y todo, pero tiene como un gran misterio. En este cuadro, arriba, extrañamente, en una sola mirada, se ve todo Chile. Estamos en el mar,
en la costa, y esa es la cumbre de la Aconcagua. Es bastante impresionante cómo en un continente que todo el mundo pensaba que es enorme y gigantesco, de repente hay una persona que hace un dibujo y que muestra todo el territorio, muestra completo. Este es el famoso corte que hace Humboldt, que es el corte donde comienza lo que hoy en día todos ya entendemos como ecología. Es decir, que no solamente importa la latitud a la cual se está en el mundo, no solamente importa el tiempo, sino que también el lugar preciso. Y América queda representada, ¿no?, en este corte como la costa del Pacífico, las cumbres. Aquí uno puede verlo, si pones la montaña a este lado, a este otro, estamos en Colombia, Ecuador. Si te lo pones aquí, la montaña nevada, estaríamos en Perú, y la pones al centro, estaríamos en Chile. Digamos. Es el corte que representa América definitivamente, con todos los nichos ecológicos que va descubriendo Humboldt. Ustedes saben que él viajaba con un azulómetro, ¿verdad?, para indicar la altura. Dependía el color del cielo, o sabían a qué altura se ubicaban. Y en ¿se fijan ese pequeño corte que hay ahí? Eso es todo lo que le da a la parte atlántica de América. Y si el corte estuviera a escala, la parte atlántica terminaría un poco más allá de la pared. Pero es bien importante porque los que estamos a este lado de América siempre miramos por los dientes largos del otro lado, como si tuvieran más. ¿Para qué digo los chilenos como miramos a los argentinos? Que tienen, oye, 1 millón de kilómetros más que nosotros, etc. Sin embargo, en la representación de Humboldt queda claro lo siguiente: mientras aquí en cualquier corte hay alrededor de 200 nichos ecológicos y variedades, a este otro lado hay uno. Hay 5.000 kilómetros idénticos. Ya. Al mismo tiempo, por el sur, 1828, llega Darwin. Es decir, lo que quiero poner como en tema es que las ideas que hoy en día manejamos respecto a la geografía, a cómo es el planeta, a cómo es las cosas, son todas ideas que nacen en América en ese tiempo. Y son ideas que de alguna manera se pensaron como fundaciones de nuestra república. Como qué es lo que les daba la identidad, por así decirlo. Este es el viaje de Darwin. Él llega por el sur, por el estrecho Magallanes, ¿no? Ahí está el Cerro Sarmiento al fondo, y después viaja por Chile hasta juntarse en este dibujo que veíamos antes con Claudio Gay, ¿verdad?, y Urgenda, para visitar la cordillera central y los terremotos, que era otra cosa que le interesaba, ¿verdad? Este es Claudio Gay. Entonces Claudio Gay le dice al gobierno de Chile: yo les voy a hacer un retrato. ¿Cuál es el retrato? El primer mapa del país. Por primera vez hay un plano. Que sepan a qué distancia están las cosas, dónde están ubicadas, cómo están ubicadas. No se ve muy bien desde allá, pero una cosa que hace Claudio Gay es dibujar aquí abajo Chile hasta el estrecho Magallanes. Al mismo tiempo que les dice cómo es el país, hace también varios viajes para ver cuál es él escribe 4 tomos: la geografía, botánica, mineralogía y una historia de Chile. Y viene acá a Lima a ver los archivos, etc. Este plano de Chile, que por primera vez se dibuja con esa largura, etc., me gusta ponerlo con una imagen de Google al lado, ¿verdad?, que es como la bandera de Chile, ¿verdad? Azul, verde, blanco, así. Miren las franjas de esa
la cordillera casi del mismo tamaño que el país. ¿Qué hacen? Aparte de decirle, les voy a hacer un plano, les voy a decir lo que tienen, les voy a decir esto, le dice al gobierno, muy al comienzo, le dice, ¿sabe? Yo necesito que ustedes me den un terreno, porque ya me he dado cuenta que la franja climática en la que se mueve Chile puede llegar a ser un país agrícola como los mejores del mundo, refiriéndose fundamentalmente al país de origen del que era Francia. Y dice, necesito entonces tener un lugar donde yo pueda aclimatar todas aquellas plantas que se dan en estos países. Que por lo demás, durante todo el tiempo de la colonia, España tuvo bastante prohibida que se produjeran en estos países americanos, ¿verdad? Porque obviamente España era productor de aceite y de viñas, vino, etcétera, etcétera. Y en el discurso, entonces, el gobierno le da 120 hectáreas al poniente de la ciudad de Santiago, y en el discurso de Claudio Gall hace un plano, ¿verdad?, donde ubica todos aquellos árboles que él llama ornamentales, de un montón de lados, desde los sauces, álamos, pinos, etc. Los árboles de cuesco que producen fruta y los elementos de parra, chacarería, etc. Pero en el discurso dice no solo un jardín modelo donde se puedan aclimatar y cultivar la mayor parte de aquellas plantas útiles, etcétera, donde se enriquecen los países, sino que he querido hacer un jardín público. Lo bonito es que es de alguna manera, en 1841, cuando se funda la Quinta Normal, dice, he creído un deber unir lo útil y lo agradable y hacer de él un jardín público, un paseo del curso. De alguna manera es el primer parque hecho por un gobierno como parque público en el mundo. Pasó, 2 años después, en el 47, el parque en Manchester como parque público. Habían parques públicos, pero eran todos derivados de los parques de la realeza, los parques que había abordado la Revolución Francesa. Y en Inglaterra, por supuesto, hay una mayor tradición de campos, de casas, de campo, etc. Pero como parque o jardín público, es decir, este es un parque público como tal, es como de los primeros. Y lo dice porque quiere Chile que de alguna manera el país ya no es solo una colonia, un lugar que se explota, sino que debe ser un lugar donde se pueda vivir con paz. ¿Qué es lo que diferencia una colonia de una república? Los que mandan y explotan viven en el lugar, no viven en otra parte que explota su territorio. Miren, este es Santiago, 1850. Santiago tiene cerca de 60.000 habitantes, no más. Y tiene 140 hectáreas, este es el parque de la Quinta Normal. Compárenlo con la ciudad. Los parques ocupan alrededor del 14% del territorio de la ciudad. Nunca más Santiago y pocas ciudades llegaron a tener esa proporción de área verde, por así decirlo, de parque público respecto de la ciudad. Además, empieza a crecer. Esta es la Plaza de Armas, la zona fundacional, lo que conocen en Santiago, el Mapocho, que da la vuelta en torno al cerro, otro brazo del Mapocho después transformado en la Alameda, ¿verdad? La ciudad ha crecido sobre todo hacia el sur de la Alameda, por lo que se llama el Camino de Chile, el Camino del Perú y el Camino hacia el sur. Y al establecerse aquí la Quinta Normal, por el Camino al Valparaíso, empieza a haber un nuevo barrio o un nuevo territorio y a explotarse esta zona.
Sin embargo, en ese año, en la Quinta Normal, tiene esa proporción respecto al parque. Cuando nosotros recibimos el encargo y decimos, ¿qué vamos a hacer con la Quinta Normal? En cambio, esta es la proporción de la ciudad y la quinta, ¿no? Miren, en realidad, lo que ha cambiado, ¿no? Esta es lo que es ahora, en ese minuto, la Quinta Normal. La Quinta Normal, al revés, había perdido todo ese territorio. Ahora tiene 40 hectáreas en vez de 140. Sin embargo, ¿no es verdad? Como parques aparece el Cerro Blanco, los otros cerros, los dos parques al sur de la ciudad y el parque alrededor. Y la ciudad, obviamente, ha pasado por encima, ¿no es verdad?, de la Quinta Normal, pero la Quinta como parque, a pesar de que esto es lo que se llama Quinta Normal hoy en día, ¿no?, ha dejado la huella de lo que fue la Quinta, las 150 hectáreas de la Quinta sobre la ciudad. Y la ciudad, obviamente, que traspasó al otro lado y siguió con sus manzaneros. Este es el tamaño de la Quinta Normal y estas son las relaciones que las quintas. Y puse estos planos porque fue como la manera como pudimos hacer un pequeño análisis para mostrárselo al ministro en ese minuto y decirle lo que había que hacer, y porque de alguna forma produce unos planos indexados que tratan de contar un poco qué sucedía con este plano, con este parque en el año 2010 o 2009. Miren la cantidad de actividades que se realizaban en el parque, desde actividades de educación, de deporte, de comida, de vida al aire libre, que si las agrupábamos por la cantidad de metros cuadrados que ocupaban de superficie, producían eso, y en cambio si las distribuíamos en sus propias ocupaciones, son desde tres museos importantes, el Museo de Historia Natural, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de los Ferrocarriles, hasta la Facultad de Medicina Poniente de la Universidad de Chile, una cancha de fútbol, otros elementos, ¿no?, que ocupaban a su vez todos estos edificios o espacios construidos, y cada uno de ellos se hacía cargo de este tipo de cosas. De manera que al final del famoso parque Quinta Normal, lo que quedaba de las 40 hectáreas, solamente 25 son propiamente parques y 15 tienen otros administradores que están ocupados en otras cosas. Los árboles y los caminos que podíamos trazar de lado a lado a la quinta en la quinta. ¿En qué estaban ocupados los suelos? Como suelos verdes. Si uno los ve distribuidos de esta manera, ¿verdad?, es distinto si los agrupa y descubre que casi 3/4 son pavimentos. ¿Verdad? Y solamente un tercio es verde propiamente tal. Lo mismo sucedía si le poníamos los árboles. Ahora, cuando sobreponíamos ambos planos, sucede lo siguiente. Sucede que la sombra cae en su mayoría sobre el espacio verde, dejando al sol la parte pavimentada, ¿no?, lo cual incidía en la representación de la quinta como un parque sumamente degradado. Estos son distintos planos, desde el primer plano de Claudio Gay que veíamos al comienzo, que ocupa esa zona, a la extensión máxima que tuvo en un minuto la quinta, ¿verdad?, o las propuestas que hubieron durante algunos años en la quinta. Esta fue para la celebración de la Exposición Universal de 1875, que es un evento especial y extraordinario dentro de la quinta y que le pone acento en algo que los parques llegaron a representar en el siglo XIX y este parque en particular. Las ferias o las exposiciones empezaron a representar una especie de ciudad o de sociedad ideal que producía una cierta cantidad de bienes industriales alejados ya
de la cosa primaria de la agricultura, ¿no? Y Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago, que estuvo a cargo de la quinta, estuvo exiliado en Londres cuando se hizo la exposición universal del famoso pacto del Palacio de Cristal, digamos. Él llega a Chile en 1875, ¿no? Y la exposición había sido el 72, y dice, bueno, vamos a hacer una exposición universal. ¿Dónde? Obviamente en el espacio público más importante de la ciudad, que es la quinta, ¿no? Y durante 2 años el parque se transforma como en una especie de ciudad ideal. Tiene periódico, hay festivales, hay música, hay una serie de actividades, ¿no?, en este parque de la Quinta Normal. Entre otros, se hace el Palacio de la Exposición, que después de terminada la exposición se dedica al Museo de Historia Natural, donde está entonces la colección que había hecho Claudio Gay 20 años antes, y llega a dirigirla Rodolfo Filippi, que viene con una carta expresa de Humboldt, para hacerse cargo de la quinta empieza a tener no solo las viñas, ¿no? Fue el lugar donde las viñas empiezan a estar catalogadas por cepas, por tipos, por etcétera, empiezan a hacerse lo que Claudio Gay había propuesto. Primero se aclimatan en este lugar y después se distribuyen por todo el país, ¿no? También hay una laguna donde se aclimatan plantas acuáticas, pero es también el lugar del primer observatorio astronómico de Santiago y de esta parte del hemisferio, es el lugar del primer restaurante y es el lugar del primer, ¿cómo se llama?, invernadero. Este invernadero que estaba en la Quinta May, cuando May se va de Chile y viene acá al Perú para hacer el ferrocarril a la Oroya, ¿no, verdad? Deja en su casa este invernadero que es trasladado a la Quinta, ¿no? Al año del centenario, la Quinta de alguna manera había respondido a aquello que fue la primera idea de Claudio Gay y de la República, en el sentido de que aquellos árboles que se habían empezado a cultivar en la Quinta ya habían salido de ella y ya poblaban la Plaza de Armas, el cerro. Aquí está Benjamín Vicuña Maquena inaugurando su obra del cerro, la Alameda, con los plátanos orientales, ¿no? Y también el valle completo de Santiago, como un valle agrícola con haciendas, donde aquí en forma más oscura se ve una cosa bastante especial que empezaron a tener las haciendas en Chile, y que cada una empieza a tener un parque a la manera de la Quinta. ¿Para qué? ¿Ah? Y son parques ni franceses, ni ingleses, ni nada, sino que son una especie de pequeñas conexiones muy ensimismadas de árboles exóticos, que eran los árboles fundamentalmente de la Quinta. Y aquí se ven, ¿no?, cómo pueblan este valle de Santiago, donde no hay, desde la ciudad, ahí está la Quinta, ¿no?, desde la ciudad, no hay una disolución de la continuidad de lo urbano a lo rural. Es más bien un gigantesco valle completamente urbanizado. Por ejemplo, esto está ya a 300 y tantos kilómetros de Santiago, y aquí vemos una organización típica de haciendas en Chile, ¿no, verdad? Los potreros, los lugares de cultivo, las casas, la casa principal, el parque,
¿verdad? La avenida. Si uno lo compara, otra casa principal con su parque. Si uno lo compara con este ramo de la quinta, encuentra esto distribuido como por todas partes, ¿no? 1910, Santiago entonces tiene no solo la quinta, sino que ha aparecido el Parque Cousiño, hoy O'Higgins, dos hipódromos, uno en esta zona y otro acá, sino que también, fíjense, cómo las calles cercanas a la ciudad han empezado a aparecer como calles arboladas. Durante toda la colonia las calles no tuvieron. Los árboles estaban siempre al interior de las manzanas, al interior de las casas, ¿no? Empieza a aparecer una ciudad, entonces, con avenidas arboladas. La propuesta entonces, para ordenar la quinta, era volver a entender aquella organización que la quinta tenía como heredada de los jardines franceses, en el sentido de tener allées o avenidas, pero no son avenidas para el disfrute del rey que ve, mire, domina, sino que para la explotación allá. En ese sentido son como calles y caminos. Por otro lado, la propuesta es que desde la ciudad, al igual que había sido Vicuña Maquena con la Exposición Universal, entran o vienen distintos programas con respecto a la quinta. De manera que, al igual como se había explotado desde un comienzo, uno podía dividir como por sectores, ¿verdad?, en quinta, donde pudiera decir, aquí este es este proyecto, este otro proyecto, etc. Al igual que antes habían sido, estas son viñas de esta calidad, estos son árboles, etc. Y fuimos proponiendo un layout para organizarse. ¿Qué sucede? Entre medio sucede que la parte fundacional de la quinta, la parte inicial de Claudio Gay, renovada después a principios del siglo XX, ¿verdad?, con el Palacio de la Exposición, las dos avenidas, es una zona que se ha ido deteriorando por sobreuso, pero también por una serie de obras y infraestructuras, entre otras el metro que atraviesa por acá en diagonal, ¿no?, que ha echado a perder y, entre otras cosas, desertificado toda esta zona. Aquí lo que podemos ver también es que esta cancha de fútbol es la primera cancha de fútbol que hay en Chile. Se introduce en 1880, en realidad se piensa, bueno, hay que hacer deporte, digamos, ¿eh? Desde entonces está aquí. En un minuto se pensó construir aquí el Estadio Nacional, de hecho, pero después se desechó como idea. Vamos a tratar entonces en esta zona de reconstruir aquel plano de como laberinto que había propuesto Claudio Gay, de manera de pasar de esta situación en que la gente, ¿verdad?, y el pisoteo de todas las zonas secas van agrediendo a los árboles, ¿verdad?, pero al mismo tiempo no permiten el uso de este lugar. Y la quinta ha perdido toda la vegetación como intermedia, para lo cual se trazan los caminos de manera de devolverle la forma, ¿no? Y se propone esta situación que es producir un pavimento de piedra que sea capaz de llevarnos a todos estos lugares, digamos con la anterior, son el acceso, la Casa Gay, el museo que se llama el Partenón, ¿verdad?, y el otro museo, ¿verdad?, en tres espacios que van a ser fundamentalmente la plaza de acceso, la fuente, la laguna. Un poco reproduciendo, como está el citadino, ¿verdad?, en este cuadro, esta especie de plano, de movimiento o
de mapa de un lugar, pero al mismo tiempo, y esto creo que tiene que ver con la manera como los peruanos trabajan también en este cuadro de Dada Maino, ¿verdad? Donde ella, este es un trabajo de Dada Maino, la artista italiana, que tiene 40 metros de largo, ¿no? Por unos 60 de alto, ¿no? Y está dibujado con lápiz 2 veces. Cada rayita está por ella. Quisimos hacer con las dos cosas que iban a ocupar el suelo algo como hace la Dada Maino, es decir, poner las piedras de a una, pero dibujarlas de a una también, como la persona que después nos va a ver, ¿no? Y hacer lo mismo con las plantas, no solamente porque se plantan en el sino que también se dibujan, de manera que cuando uno las pone en el plano, las dibuja, las pone ahí, las pone con una cierta vecindad, una cierta, como armar un teléfono. Este plano, si ustedes se acercan, van a ver que, ¿cómo se llama? Que están dibujados los elementos, bueno, acá se ven también más cerca, ¿no? Los elementos que ocupan el suelo, que fundamentalmente lo que hacen es reconocer todos los árboles que existen, ¿no? Donde hay que cuidarlos, pero al mismo tiempo armar alfombras para los caminos de la gente y lugares de estar. Las piedras o adoquines, una piedra que es de granito azul, de 18 centímetros por 15 y por 12, ¿no? Y como teníamos que pavimentar todos estos metros en un tiempo como para llegar a la celebración del bicentenario, entonces montamos unas cuadrillas que parten alrededor de un árbol haciendo círculos, de manera que, así como están puestas de a uno, también puede haber una cuadrilla aquí, se puede partir desde cualquier parte, hasta que se van topando. Las plantas pasa lo mismo, ¿eh? Ustedes se van a fijar que empiezan a aparecer hasta terminar plantando ese jardín, no con pasto, sino que con el listado de plantas que Claudio Gray tuvo y que en un tiempo se vendieron en la quinta, ya sea como semillas o como plantas, ¿verdad? De manera de recuperar la situación debajo de los árboles. Los árboles no caen, no están solamente los árboles del césped, sino que hay una estrata intermedia de vegetación, ¿no? Para producir entonces las fibras que es ese cambio, que es ese cambio, donde recuerdan la foto que había antes con la nave, ¿sí? Es un jardín donde aparece la gente en medio de las plantas, ¿no? La promedia chilena, etc. Esta era la situación previa. En realidad, en esta foto podemos ver más o menos cuál es la dedicación y el mantenimiento o mantención de nuestros organismos públicos o lo que sea respecto al espacio público. La banalización absoluta del diseño, ¿verdad? Se pone una baranda, se pone esa, una jardinera vacía por ahí, ¿no? La instalación de la infraestructura, la poda de los árboles, ¿no? Los pavimentos. En realidad, esa es como la... eso se quiere olvidar, de que de alguna manera uno tenga una dedicación uno a uno por cada una de las cosas que puede cuidar, para lo cual diseñamos entonces una serie, una cantidad, no solamente de los pavimentos en general y las plantas, sino que una serie de elementos intermedios
asientos, alcorques, acequias, etc., como elementos diseñados, prefabricados, que superaran la idea de ir a hacer una jardinera con un montón de ladrillos de estuco, no sé qué, etcétera, que se transforma en un escombro al segundo día, ¿verdad? Un montón de ciertos elementos fabricados entonces en talleres y puestos, o si no, puestos como elementos naturales con una cierta intención. Me gusta esta foto de Edward Kelly, la foto que me sacó su amigo Chir, donde él casi desaparece delante de su ojo. Los elementos prefabricados tienen un poco esa misma connotación, idea en el espacio público. Nadie se pregunta quién es el autor detrás de una cuneta. Y en realidad el autor casi desaparece, al igual que el Busquets, detrás de las cosas. Para crear ese pavimento, los adoquines, las piezas prefabricadas, otros elementos, las canaletas, los alcorques, los asientos. Vamos a poner un poco de atención en los elementos que conforman. El centro lo ocupa una laguna, a la cual se trató de recuperar. Es una laguna pequeña, que se usa desde agua de pozo subterránea como para el riego del parque, pero al mismo tiempo, desde el comienzo, para que vean, fue el lugar de las plantas acuáticas y los elementos anfibios, y obviamente en el tiempo lo había perdido totalmente. Entonces se trató de rediseñar los bordes, de manera que hubieran bordes anegables, bordes como muelles, bordes a las cuales no les alcanza el agua oxígena, con una serie de elementos para recuperar esto, que es una foto de 1910, donde se ve el agua, pero al mismo tiempo la vegetación que había alrededor, ¿no es verdad?, de la laguna previo a los árboles. También vemos que existieron en ese tiempo cisnes negros de Nueva Zelanda. Hay tres cisnes en el mundo: los blancos europeos, los de cuello negro de Chile y los negros enteros de Nueva Zelanda. Aquí en esta laguna hubieron, por lo que se ve, en 1910, los negros de Nueva Zelanda. Esta es la situación de la laguna. En realidad, la gente de Hacer Jardines de la municipalidad decía, no, si tenemos unos árboles centenarios. Bueno, se diseñan los bordes con el mismo. Los bordes que empiezan a ser unos bordes relativamente complejos, desde elementos que están arriba, elementos que se pueden inundar, distintas relaciones entre el agua y lo seco. Para una laguna tan pequeña hay como 15 cortes diferentes, de manera de crear las situaciones diversas, de manera de llegar a eso, ¿verdad? Un lugar que tiene orilla de otra manera, casi parece el niño, ¿no? Eso, como borde, las palmas chilenas creciendo detrás de estos papiros y de esta vegetación. Pasar de esto, a diseñar un lugar donde esto en realidad era producto de varias cosas. Una cosa de descuido, pero también porque el metro construyó aquí un pozo de 60 metros de profundidad para que donde sacaban el material de la túneles. Y después lo taparon, después quedó ahí. Entonces, ahí producimos lo mejor que podíamos hacer, es crear una fuente de agua, ¿verdad?, donde el agua se viera de dónde aparece, y también es algo que queda mirando al poniente. El poniente en Santiago, al revés, tiene estas situaciones más cercanas al trópico, es una hora sumamente importante, porque el sol tarda mucho tiempo en desaparecer y crea una luz
muy especial y muy notable, que tiene dos apreciaciones. Una es mirarla contra el mismo sol que se pone con un velo de agua, neblina, etc. Y lo otro es mirar la cordillera que está al oriente, pero que se ilumina especialmente. Y es una hora de la nostalgia, que es una hora que en general creo como sociedad mucho más asumida, y si uno lo pone en valor, descubre que mucha más gente le pone atención y hace una vida un poco más. La laguna, en el suelo, para lograr, ojalá, una cosa que me gusta de esta foto de este pequeño niño, que es cómo un niño de esa edad puede estar sentado en el suelo, en la calle, feliz, cuidado, y sin ningún problema ni que lo atropellen, ni que lo es. Y eso sería como lo que definiría un suelo público. Un suelo de esa calidad, ¿no? Para este pequeño ciudadano. Una foto de Toronto, por supuesto, mirando el Parque Quinta Normal. El Parque Bicentenario es un proyecto de un concurso 10 años antes. Es el año 99. Y es un concurso que llama un nuevo municipio en Santiago, el año a finales de los 2000. En Santiago se redistribuyeron las comunas con los municipios y se crearon algunos municipios nuevos derivados de municipios antiguos. Entre otros, uno de Vitacura, que es un municipio rico, por así decirlo, ocupa una zona con un ingreso, también el mejor y el mayor ingreso per cápita de Chile. En un barrio de Ciudad Jardín, al oriente del Cerro San Cristóbal. Pero cuando uno pone este plano de las curvas de nivel del Valle de Santiago, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que el río que corre por aquí, corre casi por la cumbre de un cono aluvial. Al revés, eso pasa aquí también, los ríos corren por arriba de conos aluviales. Al revés, lo que nos enseñan a todos en el colegio, que al fondo del valle corre el río, ¿verdad? No es así. En América los ríos corren en esta zona por arriba del valle. Y por eso se pueden regar los valles, porque no cuesta nada soltar el agua. Este caso, el río corre aquí, y al chocar el cono aluvial, el río, con la masa del Cerro San Cristóbal, da la vuelta, y baja acá. De manera que entre este punto y este punto hay 60 metros de diferencia. Bueno, claro, esta es la situación de la geografía, pero esta es la situación urbana. La ciudad ha ocupado totalmente, al igual como alrededor de la Quinta Normal, ha ocupado totalmente el territorio. Esta es la comuna de Vitacura. Esta especie de uso que se produce entre el río y los caminos hacia la cordillera en ese punto, pasado el portezuelo entre estos dos cerros, el portezuelo de los Andes, hasta llegar a este otro lugar que se llama El Salto. Se llama El Salto porque cuando llegaron los españoles, el cacique Huechuraba, que tenía estas tierras, pescaba el río y lo hacía saltar hasta acá para llegar. Ahora, el Ministerio de las Públicas, a través de su Dirección de Vialidad, se ha preocupado en estos últimos años de echar a perder totalmente para carreteras. Bueno. Nosotros nos tocaba entonces proponerle a la ciudad, a la comuna de Vitacura, una cosa que parecía que podía ser bastante notable.
Estos son los parques que tradicionalmente hay alrededor, este es el centro de Santiago, ¿no? Y estos son los parques que hay alrededor del río, que son parques a los cuales se hicieron porque se les fue ganando terreno o territorio al río, ¿no? Y se ocuparon para parques, ¿no? Parque Providencia, el Parque Uruguay, y ahora tocaba este parque. Si ustedes se fijan, respecto a los otros, tenía unas condiciones bastante excepcionales. La primera, está orientado totalmente norte-sur, lo cual hace que el cerro quede al poniente y la cordillera al oriente. Pero tal vez más importante que eso, es que todos estos parques están entre un trozo de ciudad y otro trozo de ciudad. En cambio, en Vitacura, en este lugar, están entre la ciudad y el cerro. Nadie sabe que al otro lado sigue la ciudad. Nadie tiene que saber. De modo que se produce esto. Mirando hacia el sur, se ve la ciudad. Y hacia el norte, estos cerros, el Manchego y el Carbón, cerros tutelares de Santiago, ahí está el Salto. Este es el terreno antes del parque. Las primeras ideas tratan de eso mismo. Esta es la CEPAL, el río, están dibujadas las cotas con respecto al río. Pero ¿qué sucedía? Sucede que respecto al río que pasa pegado al cerro, ¿verdad?, que está acá, había en ese minuto, hoy en día ya no son de hecho, dos proyectos de dos autopistas por ambos lados del río. Una por acá y otra acá. Lo cual hacía imposible pensar en algo que era lo ideal, que era cómo unir el río al parque. Entonces hicimos al revés, que es separar con unos elementos macizos verdes, ¿verdad?, y de topografía el parque del cerro. Y por el contrario, al otro lado del que la separa, establecer unas líneas de manera que la ciudad llegara hasta ahí. Para que Vitacura, de alguna forma, ¿verdad?, fuese una ciudad que, al revés de lo que sucede con las ciudades hoy en día, que terminan contra una periferia como interminable, tuviera un límite con la geografía casi como una ciudad de mar, ¿verdad? Una ciudad que de repente se enfrenta con una costanera al mar. Nosotros queríamos que Vitacura podía reconquistar un poco esa idea de la ciudad que viene creciendo por acá, termina en un balcón o costanera, ¿verdad?, contra un paisaje. Y este es el primer dibujo hecho para hacer esa propuesta. Es la que yo ya he visto de sur a norte, y este es un dibujo hecho de norte a sur, ¿verdad? Entonces, con la ciudad terminando en líneas en este balcón, ¿verdad?, y al otro lado tratar de ocultar o de tapar las carreteras que están hacia el puerto de Osorno. Esta es una visión de un dibujo hacia el norte. Esta es la realidad hoy en día, ¿verdad?, hacia el sur, el portezuelo. De manera que el parque estuviese en algo que era tradicional en Santiago. Estos son los primeros tajamares en el Mapocho, ¿verdad?, hechos alrededor del siglo XVIII finales, ¿no?, ¿verdad?, en el siglo XIX, donde los tajamares como infraestructura, si bien contenían el río, etc., fueron y llegaron a ser un lugar de paseo. Tuvieron esa mejor cualidad que puede tener la infraestructura, que hoy en día ni las carreteras ni las autopistas lo tienen. Tú no puedes pasear por ellas. Para que no sean infra, para que sean estructura. Dentro de esa tradición, entonces, es que propusimos esta especie de balcón que contenía el parque y supuestamente el río, aunque más bien en términos metafóricos. Estos trabajos, ustedes conocen muy bien de
teñido por reserva, o chibori, como le llaman los japoneses, es algo que tiene que ver con los parques y con el riego, porque es una demostración de que se puede, entre comillas, dar forma, pintar con el agua. Si ustedes, en vez de imaginarse que esto es un tejido, ¿verdad?, pueden imaginarse que es un suelo en el cual yo contengo agua o lo seco por diferencias de nivel. Y por supuesto que eso hace, como los árboles y las plantas son sumamente lábiles a dos cosas, a la temperatura y a la humedad. La temperatura no podemos mirar en un invernadero, no la podemos controlar. Pero el agua, la manera de distribuirla, nosotros la podemos controlar. Los argentinos no pueden porque llueve. Nosotros manejamos el agua que viene de la cordillera. ¿Ah? Es una gran diferencia. Y al revés de lo que pensamos, en general, los que vivimos en países secos, en realidad el agua empobrece los terrenos. El agua de la lluvia lava los terrenos, los acidifica. En cambio, nuestra agua, que la manejamos, es un agua que viene llena de minerales, llena de elementos, de nutrientes, y se maneja. Se dice por acá. Bueno, es una manera de pintar, por así decirlo, o de poder decir, aquí planto esto, aquí planto esto otro. Que es con la misma técnica que los chihuahuas, ¿no? De nuevo yo recurro a Edward Kelly con esta fotografía magnífica, donde, parecido a lo que hacen los chihuahuas, tejido por ustedes, él lo hace sobre una topografía tan increíble como en este caso una escalera, cómo se dibujan las casas. Estos son trabajos del Burgel, casi como una especie de pauta musical. Y entonces se mueve la topografía para crear situaciones o de balcón o de esplanada y por supuesto un sistema de colinas al otro lado, para poder plantar encima, plantar en línea, plantar en bosques, plantar de otra vez. De manera de crear un corte que es así. En una parte geométrica de la ciudad, uno se mueve bajo los árboles con troncos despejados. Y la vista pasa hacia el otro lado, por sobre los árboles que crecen como matorral con las ramas hasta el suelo. De manera que se transforma uno en el paisaje del oro. Pero aquí está entonces el movimiento de la topografía para ocultar la costanera, el parque y las ciudades de este lado. Bueno, son pedazos del parque, los paseos a este lado, y van mirando siempre estos espacios abiertos contra estas colinas del otro lado. Aquí, al igual como en la quinta, están plantados los árboles dibujados de a uno. Este es un dibujo inicial del cerro, al fondo, el balcón o tajamar, y una laguna en primer plano, puesto con colores. Aquí tenemos lo mismo, el balcón a este lado, el parque, los faroles de la autopista, ¿sí? Y tratando de unir parque a Cerro San Cristóbal al otro lado. Esa es la situación dibujada, prevista o lo que sea. Esa es la situación una vez recién inaugurado el parque, donde desde este balcón tenemos la explanada y tenemos las colinas, están ahí los palitos, ¿no?, que se unen al cerro ocultando las autopistas que están entre medio.
la laguna, las cosas que veíamos ayer, los guaruguaru, ¿no? Pero acá están derivadas en realidad del sistema de tejidos, entretejen agua y anfibio, no es anfibio la palabra, es como palustre, ¿no? Y seco, ¿no? Con este sistema de penetrarse uno a los otros. Este dibujo lo hizo Rafael Zamora, que está aquí sacando los datos del parque, para darse cuenta sobre las capas de los cuales se mueve, sobre una topografía que se mueve, tiene las calles y la urbanización, aparecen los paseos de la ciudad, los árboles sobre los paseos, los jardines y las terrazas de esos techos, nuevos, los otros elementos menores, esta vez los pavimentos verdes de esta zona, las explanadas, los caminos alrededor de la explanada, los jardines temáticos o en torno a pequeños lugares, el agua, en dos lagunas, una arriba y otra abajo, una desde la cual se riega hasta el otro lado y recibe las sobras, los árboles puestos como elementos separados, las colinas, la plantación de las colinas que cierran. De manera que todos tenemos un parque constituido por la sumatoria, ¿verdad?, de una serie de acciones que, si bien todas se parecen, ¿verdad?, cada una de ellas es ligeramente distinta y va demarcando la idea previa o anterior. Hasta lograr esta idea del parque, ¿no?, contra el poniente, ¿no?, desde las terrazas, se dibuja en las palmas contra el cerro, ¿no?, la cumbre del Manquehue, aparte de la escalera, los paseos con sus sombras, ¿ya?, la vista a través de las lagunas y la vista hacia el portezuelo urbano, de manera que hacia un lado está la ciudad, hacia el otro lado está la magnífica cordillera de Santiago, hacia un lado los cerros y hacia el otro lado aquí podemos ver cómo la laguna es un elemento que se interpenetra del agua al agua. Empezamos con una pareja de cisnes y según todos los solamente íbamos a poder tener 4. Ahí donde el día donde todavía no sabe qué hacer con nosotros. Y son en realidad el gran éxito de él. Y aparte ha empezado a ser un lugar donde se ha creado una especie de vida animal y vegetal que crea esta especie de paisajes. Estos paisajes obviamente son paisajes mínimos, pequeños, pero que cumplen con esa condición de la naturaleza de no tener escala, ¿no?, de tener elementos desde elementos gigantes hasta elementos mínimos, ¿no? Está totalmente poblado, hay como 40 especies de aves, de pájaros, incluso el zoológico de Santiago tiene un lugar como unos flamencos. Ya. Se crea esas situaciones casi parece una escena de la selva de Urgeta, pero es a otra escala. Parque Isla Bautín, estábamos entonces en dos parques del centro de Santiago, del centro de Chile, de la ciudad de Santiago. Parque Isla Bautín son 1000 kilómetros al sur. La zona de Temuco, ¿no? La idea del parque
en la restitución del parque son los terrenos de los regimientos o del ejército en la ciudad de Temuco respecto a un río. Que se recuperan. La idea es volver a restablecer la continuidad natural del sistema o del ecosistema del río Cautín respecto a la ciudad de Temuco y a una ciudad pequeña al lado, que es la ciudad Padre de las Casas. Esta es la situación en torno al parque. Este parque no se llegó a construir, por lo tanto lo que tengo acá son fundamentalmente las láminas del concurso, que sí se ganó, pero no. En esta lámina, entonces, este es el parque, y se plantean los diversos sistemas, ¿no es verdad?, desde la ciudad de Temuco, que es la mancha blanca que aparece acá, su relación con la ciudad Padre de las Casas al otro lado del río, la relación entre los dos cerros, el Nielol y el Padre de las Casas al sur, el ferrocarril, y la otra relación transversal del agua y el río Cautín a través del parque. De modo que poder establecer este plano que deriva de estas relaciones, pero también de una relación cultural que viene del universo mapuche y que consiste, aquí tenemos la foto aérea de la ciudad, el Cerro Nielol, el río, los terrenos del parque, ¿verdad?, la ciudad de Temuco con su plaza de armas en este punto, ¿verdad?, el ferrocarril, los terrenos y el río. ¿Verdad? El mundo mapuche que consiste en una armonía de opuestos, no es el yin y el yang, no es lo bueno o lo malo, no tiene categorías, por así decirlo, morales, como bueno o malo, sino que son opuestos, abierto, cerrado, oscuro, claro, vida, muerte, oriente, poniente, etc. En un territorio que Dios ha explotado desde siempre para producir madera, y que en todos los 300 años de la colonia, que fue un territorio abandonado, ¿verdad?, se produjo esta situación, que hoy en día es reivindicada por casi todos los paisajistas o la gente que se dedica a los parques. Que estas piedras de molino las llevó en 1545 Pedro de Valdivia a la ciudad de Villarrica, que a los 4 años de fundada fue incendiada y abandonada. Y se abandonó el territorio completo. En 1890, cuando se empieza a establecer el ferrocarril y se hace un corrimiento de la frontera de Chile hacia el sur, el ejército descubre la fundación de Villarrica dentro de esta selva. 200 años creciendo los arbolitos ahí. Una selva, lo que nosotros llamamos, es una selva fría, no es un bosque. No es un bosque. Aquí es una selva en el sentido que en una hectárea hay como 80 o 90 especies de árboles, miles de especies de plantas menores, etc. O sea, es una cuestión, es un ecosistema sumamente complejo. No es un bosque como estos bosques de pino del norte o del Caribe central, es una selva. Aunque es fría, es una selva. Lleno de lianas y cosas como eso. Miren, si uno lo ve, por ejemplo, podríamos ver, esto se hace al mismo tiempo que se estaba construyendo el Transiberiano. Y es bien impresionante comparar las fotografías de uno y otro universo, porque se parecen, solo que uno se da cuenta de que estos árboles en Siberia son casi todos abedules y casi todos los mismos. ¿Vieron esa película? ¿Para qué lo digo? No. Con ese dato ya deberían de saber, ya.
El DiCaprio, el cazador en Canadá. Sí, Renacido. Renacido. ¿Lo vieron? ¿Saben que esa película está filmada en dos partes? ¿No? Está filmada una parte en Canadá, ¿no? Y otra parte al sur de Argentina, en Ushuaia. Y ahí se ve perfectamente que en toda la película transcurre en unos bosques uniformes, siempre verdes. Y termina en un lugar donde hay árboles caducifolios distintos, etc. Son la diferencia entre este universo y el mundo del norte. No tienen nada que ver. No sé yo. Ya. Bueno, a través de restablecer estos parches, ¿verdad? Todos los parches que pueden ubicar desde pequeñas plazas, avenidas, territorios que sobraban, no sé qué, etc., lograr establecer un corredor o una relación, no solo del agua y de los elementos, incluso aéreos, de pájaros o lo que sea, entre un lado y otro, y ojalá también una vida urbana de distintos recorridos, ¿verdad? Desde gastronómicos, deportivos, de cultura, no sé qué, a través de la ciudad y del parque. ¿Okay? Procurando estas típicas cosas que son, ¿no? Como las manchas, ¿no? Salen en pequeños puntos, o hay lugares que, al igual que cruzar un río a través de varias piedras, uno puede cruzar, ¿no? Una mancha urbana yendo de plaza en plaza o de hasta cruzar al otro lado. ¿No? Este es el territorio cercano, ¿eh? De la ciudad, al parque y la ciudad de Temuco. Una zona de parque, realmente, en el sentido que estas son zonas donde los árboles, como en aquellos que veíamos cuando trazaba el ferrocarril, van creciendo libremente entre zonas de pastoreo y de praderas, pero también en una organización como son estas reservas mapuche, donde el territorio se ha dividido, es de colinas suaves. Es un territorio de colinas suaves, no claro, es de colinas suaves, y tú lo puedes ver, por ejemplo, estas son pequeñas quebradas, ¿no? Esa es la subdivisión del territorio. Unas pequeñas semillas de huerto, ¿no? Un trazado de camino, y se va dibujando un parque fundamentalmente a estas pasadas del agua, ¿no? En estas partes, que son el parque dividido en dos zonas. Una zona alrededor del agua, donde los bosques encierran espacios abiertos, y su contrario, una zona abierta relacionada con la ciudad, que las praderas, ¿no es verdad?, contienen islas de bosque. Es decir, no es identidad, sino que son contrarios de entendimiento hasta lograr este dibujo. No ha avanzado, no se ha hecho. No ha pasado. En el otro extremo, el Parque Caucari, las niñas, allí al lado de los ministerios, esto, aquí. El problema fundamental del Parque Caucari es un problema que tienen casi todos los proyectos urbanos hoy en día en nuestras ciudades, que en general se afrontan de manera sectorial, cuando en realidad la ciudad, los proyectos, etc., tienen un carácter unitario. En este parque, extrañamente, pudimos hacer confluir al Ministerio de Obras Públicas, que no solamente es un ministerio independiente, poderoso y aparte, sino que tiene en su interior 8 departamentos que no se hablan ni conversan entre sí, que son enemigos acérrimos, ¿verdad? Es vialidad,
que no conversa con puentes, que no conversa con obras hidráulicas y que tampoco conversa con obras fluviales. Son 4 departamentos del Ministerio de Obras Públicas. El municipio, que por ley está mandatado a hacerse cargo del territorio, pero que no tiene los recursos para hacer nada. El Ministerio de la Vivienda, que tiene a su cargo los espacios públicos y la vialidad urbana. Por supuesto que viene miga de la vialidad no urbana, de los otros lados. La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que se supone que hace aquellas obras de arquitectura, como por ejemplo los baños de un parque. El Ministerio de Bienes Nacionales, porque en este caso se trataba de un espacio alrededor del río donde hay varios terrenos. Al final logramos decirle, a ver, hagámonos, déjennos hacer a nosotros un proyecto y usted pone la plata para hacer las calles, pero que nosotros las dibujemos, y usted pone la plata para agrandar los puentes, pero que nosotros los cuidamos. Por ejemplo, pasaban cosas como las siguientes. ¿Se recuerdan? Están a la misma escala esas fotos aéreas que veíamos de Perú. Este es el Valle de Copiapó. Es el primer valle de Chile. Nosotros aquí cuando Almagro llegó y le dijo que había llegado a San Francisco de la Selva. La ciudad de Copiapó está aquí. De este pequeño valle, obviamente, de un desierto, como ustedes pueden ver. Ahora, estos valles, al igual que los valles de la costa del Perú, son valles sumamente ricos, regados, etc. Además, un valle, en este caso, mineros. La ciudad de Copiapó, ¿qué sucede? La ciudad de Copiapó se ha ido expandiendo. Aquí está la ciudad antigua, su plaza de armas, el río, los huertos del lado sur y lo que ya quedan de los huertos del lado norte, y la ciudad a este lado y su periferia a este otro lado. La carretera panamericana viene por acá, atraviesa un puente y llegaba ahí y salía. El parque ocupa toda esa zona. Esta es una foto aérea del año 1950, donde puede verse las condiciones tanto de la ciudad, sus huertos, como, fíjense bien, el río cuando atravesaba la ciudad. Una zona de meandros verdes alrededor de esa zona. Y cómo la vegetación antes estaba totalmente al interior de todas las manzanas y las calles de la ciudad. Este es el valle. Un valle magnífico, pequeñísimo, pero extraordinario, de paisaje, con su cordillera, las viñas, etc. La ciudad de Copiapó, como en un desierto, las ciudades, al igual que los valles, son verdaderos oasis. La ciudad de Copiapó en los tiempos de la Quinta Normal, cuando la Quinta Normal empezó a llevar álamos a las distintas, y casuarinas en este caso, a las distintas ciudades de Chile, ¿verdad? El primer ferrocarril que hubo en Chile, y ustedes pueden ver al mismo tiempo las recuas de mulas, ¿verdad?, y de llamas, ¿verdad?, que transportaban en ese tiempo, ¿verdad? La ciudad de Copiapó como ciudad minera, ¿verdad?, con su fiesta de la Candelaria, sus rogativas, sus carnavales, etc. Los ríos, ¿cómo se usaban como lugar de expansión? Estos ríos que son torrentes, ¿verdad? Este es una foto sacada a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Esos son los ríos, y eso eran los ríos. ¿Qué pasó? Pasa que cada cierto tiempo hay unas avenidas, y entonces
ese río, que es en realidad una pequeña cantidad de agua donde los niños pueden bañarse, ¿verdad?, se transforma en un torrente peligroso que arrasa un poco con todo, ¿no?, ¿verdad? Entonces, la Dirección de Obras Fluviales, ¿no?, ¿verdad?, decide asegurar que esto no va a volver a pasar, no va a volver, y hacen esto. Transforman un lugar central de la ciudad en una periferia, donde aquí es el campo de los ratones y de la basura, ¿no?, y un lugar sumamente peligroso por todos lados. Y se aprovecha entonces como el lugar para instalar la infraestructura, la basura, ¿cómo se llama? Extraer piedras para el río, para la construcción, etcétera, etcétera. Estas son las construcciones de los tajamares, por ejemplo, en Santiago, ¿ya? Y empieza a pasar esto. La nostalgia de un espacio perdido. La gente dice: devuélvanos el agua, váyanse las mineras y los parronales, antes éramos felices. La gente no quiere otra cosa. En realidad no les gusta lo que les han dado, ¿no?, ¿verdad? Proponemos como imagen objetivo recuperar la naturalidad del río, como un río que pueda acercarse a los niños, porque la situación más normal, 364 días al año, durante 10 o 20 años, etc., es más bien esa. Tiene muy poquita agua, donde no puede meter las patas y los pies, etc., ¿verdad?, y puede acercarse y atravesar el río y no estar en esta situación, ¿no? Aquí no hay nadie que pueda bajar. Se me olvidaba decir que, por ejemplo, acá, y ahí se ve, estos son relaves mineros que las compañías mineras depositan. Entonces tenemos que, mira, este proyecto lo hicimos con 17 especialistas, desde abogados que podían pelear con estos rayos de las relaves para poderlos cubrir. Porque pasa lo siguiente, que cuando tú, como Chile es un país minero, la legislación minera favorece mucho. Entonces cuando tú dices, bueno, esta cuestión es súper contaminante, en realidad es pura basura contaminante, lo vamos a cubrir, entonces sale alguien y dice, ojo, yo soy el dueño, esto tiene valor, porque yo lo puedo volver a explotar. Entonces tienes que meterle un abogado y ya. Tuvimos que tener 17 especialistas, desde abogados a los rayos de lo más importante, un ingeniero hidráulico que nos ayudaron a diseñar, ¿verdad?, este río que queríamos. Porque esto, que parece la naturalización, es absolutamente artificial. Obviamente, o sea, tenemos que reconstruirla a partir de lo que hacemos, ¿verdad? Esa es la ciudad, ¿verdad?, este dibujo. Ese es el río, ¿verdad?, que trata de hacer lo siguiente, dos cosas. Uno, unir lo verde a través del parque entre norte y sur, que la ciudad ha cortado, ¿verdad?, ha cortado esa relación ecológica entre lo verde. Pero al mismo tiempo, el río también ha cortado la relación urbana transversal de la obra. Entonces, el parque trata de hacer las dos costuras. La costura de lo verde, ¿verdad?, y la costura de la ciudad. El proyecto entonces establece un sendero para el agua, un sendero para el agua, ¿verdad?, un parque alrededor de los terrenos que defienden ese espacio abierto, y estos espacios que se ven aquí son unas expansiones urbanas. O sea, una vez que uno le asegura que estos terrenos no se van a inundar, entonces pueden, entre comillas, dedicarse a viviendas o a
Pero al mismo tiempo, la ciudad puede, uno, transitar por los puentes, obviamente, pero también los peatones, los niños, etcétera, pueden atravesar el río o el cauce en cualquier dirección en forma segura. Bueno, ese es un dibujo antes del render, digamos, inicial de la idea. Los elementos de la ciudad de Copiapó, desde la arquitectura, los restos del ferrocarril, las plantas de una ciudad de desierto, este es un proyecto para los baños del parque, ¿no? La fauna del desierto, etc. Y el parque se divide en 4 tramos, a su vez, ¿no? Separados por los puentes. Pasaba lo siguiente, que esta es la carretera panamericana y por lo tanto, para vialidad, este puente es un puente de carretera, donde lo más importante es que pueden pasar camiones de no sé cuántos montones de toneladas, y entonces ellos tenían previsto para esos puentes, como son de carretera, 80 centímetros de acera. Oye, estamos al revés. Una acera de 3 metros de ancho, de manera, no, eso no nos corresponde a nosotros. Pero no nos corresponde a ellos, pero tampoco deja que nadie lo haga, porque el puente sigue de ellos. Bueno, ahí todo eso enredo hubo que ir desabrocharlo, ¿ah? Y poderlo armar. Para un puente que, a pesar de todo, esta es la Plaza de Armas, ¿te fijas? Está a 3 calles de la Plaza de Armas. Ya, bueno. La idea del río es esa línea roja a la cual, al revés de la situación a la que lo habían llevado de hacer una recta como una alcantarilla que pase de lado a lado, se trata de volver a recuperar aquellos meandros que el río tenía, ¿verdad? De manera que el agua tratara de quedarse. Cuando viene poca agua hay que tratar de que se quede el mayor tiempo posible, ¿verdad? Esta es la situación propuesta para una situación de crecida a 10 años y la situación para una a 100 años, ¿no? Que ocupará todo. Toda esta zona se trata de la remineralización del río. No es un parque inundable, es el río mismo. No es inundable, el agua está ocupando un lugar que debe ocupar. ¿No? Se llama parque inundable cuando uno lleva el agua a un lugar donde no hay, donde el agua no va. En este caso no, es el río. El resto es un parque de defensa, ¿verdad? De áreas amplias. Los planos, ¿verdad? Ahí va el río, ahí va a estar esa situación de los 10 años y esa es la situación a los 100 años. Y deja entonces esto. Pero uno, cuando el río está así o incluso uno puede bajar por estas rampas o por esta escalera y cruzar el río tranquilamente en diagonal y no necesariamente solo por los... Para lo cual se empiezan a hacer unos cortes que, en este caso, por ejemplo, es un corte que muestra cómo es la situación actual. Estos gaviones son los que existían, esos que veíamos en la foto. Pero esos gaviones, que tenían 3 metros de altura, no permitían que alguien bajara y cruzara de lado a lado. Entonces crea una situación a los 10 años y hasta los 100 años a este lado. Por eso decir que no es una cosa natural, es una cuestión que tuvo que hacer para los 4 kilómetros del río un corte cada 10 metros. O sea, son 100 cortes por kilómetro, son 400 cortes, que están aquí todos. O sea, aquí están los del tramo cero. Va cambiando pequeñas situaciones de manera de asegurar que siempre, ¿verdad? Estos son más arquitectónicos, pero que siempre sucediera que uno tuviese la posibilidad de abarcar desde un lado u otro. Obviamente que hay que armar unas zarpas que tienen bastante profundidad para asegurar que este material que estamos poniendo no sea arrastrado a esta especie de cimiento, una cimentación profunda. Aquí ustedes ven el corte hidráulico con sus zarpas,
el corte de la arquitectura y no alcanzan a ver ahí, estos son los detalles de cada uno de los cursos. Para cada corte, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Obviamente que esto está sacado de una foto de la quinta, ¿no? Ya. Y la propuesta es esta, a la larga, ¿no? Dos caminos o paseos, más bien con muelle, ¿no? En Chile muelle, en un sistema de agaves y de plantas en esos lados, ¿no? Y crear situaciones de plazas o diversas en torno al parque, tratando de reproducir este tipo de situación natural de la costa, mezclando piedras con plantas, porque las piedras son las que producen esta especie de acorazado del río, para defender este fondo con unos nuevos aparecimientos prefabricados, inventados para este caso, y producir un río que tiene estos paseos, pero que al mismo tiempo va dando vueltas, ¿verdad? No pasa de largo, no pasa con una alcantarilla, sino que va acá, choca a este lado, gira hacia el otro, etc. Ahí está en construcción las rampas que bajan al río y atraviesan hasta el otro lado. En este caso, como está en construcción, han tratado de acumular el agua al medio, ¿verdad? Después se supone que el río se va a infiltrar entre medio cuando llegue esa cantidad de agua. Cuando llega más agua, no. De manera que uno pueda llegar acá, atravesar y seguir por aquella rampa, ¿verdad? Hemos puesto algunos lugares con arena, una arena de playa maravillosa, ¿no? Para producir esta especie de balneario en torno al río, unos espacios de sombra. Aquí es donde estaba el relave, la terminación de material, de mineral, que se ha encastrado, ¿verdad?, con este sistema, que le puso una protección, ¿sí?, y se ha tratado de usar, armar una especie de cerro, justamente. Ahí vemos las zonas de arena, las plazas, baños, está en construcción. Aquí ya está, esta parte está terminada, el agua aposada en algunos lados, porque se trata también de bajarle la pendiente al río. El río viene como al 1%, una cosa. Se trata de bajárselo al 2 por mil. Por lo tanto, se hacen en algunos lugares unas caídas, ¿verdad? De manera que si algo es así parejo, se trata de hacer una cosa como de escalón, ¿no? Yo tenía un plano por ahí, pero veo que no. Es un trabajo que no es un trabajo que tiene una cierta brutalidad, ¿eh? Para lograr los paseos, las rampas. Ahí ven una rampa y acá sigue la otra. Las condiciones de agua, algunos árboles que habían y que se trata de incorporar, las escaleras, las zonas de acorazado. Este sistema, para, estando adentro del río, tener como directamente los cerros. Eso es lo que yo pensaba hasta que llegó el tiempo. Muy alta toma. Parte ya plantada, ¿no? Recuperar entonces esta situación. Los niños conmigo aquí intermedio. Cantar una alcachofa. ¿Qué cosa? Todo. Familia completa. Ahora, esa foto era de febrero del año 2015. Esta foto recién inaugurada. Del 24 al 27 de marzo de ese año vino una
avenida. Lo más increíble es lo siguiente. Eso fue un día martes y miércoles. El día domingo había ocurrido esto. La gente se organizó una caminata. Este era el parque del cual estábamos viendo las fotos. Y no pasaba nada de agua, como pueden ver. Se organizó una caminata familiar para hacer una rogativa por agua. El domingo. Fue bien exitosa, fue todo el mundo. Me llamaron por teléfono y dijeron, oye, lo fantástico. El lunes se produjo este fenómeno. Fíjense la magnitud del tema. Acá estamos hablando de Copiapó, esto es Chiloé, esto es el Atlántico, de Argentina, ¿verdad? Ahí se produjo una baja presión en este punto, hizo que gran parte de la masa de aire húmedo de este lado subió hasta acá y se produjo una precipitación, ¿no?, de este tipo. El tiempo y la crecida. Imagínense que siempre esperamos una crecida a los 100 años. Se produjo una crecida de un pic de 200 años. 300 metros cúbicos por 300 metros cúbicos por segundo. Pasaron al río que pasa uno. Y que uno espera 120 a los 100 años. Mira, pasa lo siguiente. Se espera 120 a los 100. Sin embargo, el ingeniero hidráulico que trabajamos dijo, mira, le vamos a dejar una vuelta del doble. Porque, a pesar de todo, no hay una estadística suficiente de larga como para asegurar los 120 metros cúbicos por segundo. Pero tenía un problema que, como trabajo público, nosotros no podíamos declarar que estábamos haciendo una obra para 200 años, porque eso es malversación de fondos. Entonces lo que hicimos fue dejar una pestaña de 1 metro sin declararla como exclusiva, sino que era sin parche. Y la dejamos 95 centímetros porque eso es lo que nos permite la ley, no ponerle baranda. Porque han visto algo peor que cuidar barandas en 4 kilómetros de parque. Nadie va a hacer, ¿verdad? Porque esos 90 centímetros fueron nuestra huelga. Y esa fue la pasada de agua. Fue muy increíble porque ese día martes me llamaron por teléfono para decir, y mandaron estas fotos. Estas fotos yo no las saqué, me las mandaron. Oye, resultó lo de la rogativa. Fíjate que está llegando agua. La gente, se empezó a agrupar en torno al parque y al río a ir a mirar el agua, ¿no? Y decían, oye, está fantástico, está lleno de niños jugando. Era lo que queríamos hacer, en realidad estaba bien, ¿no? Después empiezan como a aparecer los papás y en realidad más bien con cara de preocupados. Ya no eran que los niñitos podían estar por ahí, que ahora el ingeniero hidráulico me decía, no, eso está bien, eso es lo que se espera cada 10 años, no hay mayor problema. El gen empezó a crecer. Miren, y aquí ya las llamadas por teléfono eran, oye, churra, se está quedando la embarrada. Mira, hasta aquí. Esto pasó a los... La otra que decía, la de los 200 años, fue nocturna, o sea, era las 12 de la noche, no hay fotos, digamos. Todo lo que se sabe, que sobrepasó, acá, en Bolívar, ahí llegó, bueno, y en realidad esto es al otro día, fundamentalmente el parque, ¿cómo se llama? Baja el agua, ¿no, verdad? Toda esta parte obviamente que quedó, o sea, el río hizo lo que quiso, ¿no, verdad? Pero el agua y el parque, ¿no, verdad? Le pasó a la ciudad de Copiapó que
como varios kilómetros antes del parque, el agua se salió por otro lado, digamos. Pero por lo menos en esta parte no hubo ninguno de esos problemas. Ya, eso es todo.